Entonces la Athena era lanzado desde un punto que se llama Green River, en el sureste del estado de Utah. Ahí construyeron una base, el Green River Test Site, y ahí pues realmente lanzaban estos misiles, este cohete, y lo que hacía es que una vez que alcanzaban una determinada altura, lo hacían reingresar en un ángulo de menos 44 y lo hacían irse directamente a velocidades de 6 kilómetros por segundo, simulando una especie de meteoro. Que en el bolsón de Mapimí pues había ciertos fenómenos magnéticos que se estaba presentando y que de alguna forma esto alteraba o desorientaba las brújulas. No había propagación de las ondas hertzianas, había constante caída de meteoros y en general de alguna forma todo esto tenía el interés de despertar en la sociedad o en la opinión pública pues esa justificar la presencia de estadounidenses en suelo mexicano. ¿Por qué? Porque decían que científicos de la NASA están muy interesados en estudiar las causas de esos fenómenos magnéticos en la región del bolsón de Mapimí. Posteriormente, el 11 de julio de 1970, en la madrugada, 2:30, casi 3 de la mañana del sábado 11 de julio de 1970, cae un cohete Athena lanzado desde Green River, teniendo dentro de su carga material radioactivo, según cobalto 57, que posteriormente con documentos y con una investigación descubrí que no fue cobalto 57, fueron dos materiales mucho más peligrosos. Para englobarlo y posteriormente presentarnos ya los detalles, actualmente cierta región en donde cayó el cohete Athena, hoy en día se le conoce como la biosfera del bolsón de Mapimí. Es un perímetro, un laboratorio, es un perímetro que encierra el punto en donde cayó este cohete. Pero este perímetro llamado biosfera del bolsón de Mapimí no es más que un cerco sanitario para que la gente precisamente no vaya a este punto en donde actualmente todavía hay material radioactivo. Lo curioso es que todos aquellos que dicen que la zona del silencio, ¿por qué le llaman la zona del silencio? Te lo explico. Porque una vez que cayó el cohete el 11 de julio de 1970, y cuando ya el siglo de Torreón y el diario La Opinión le empezaron a dar cierta cobertura a la búsqueda y recuperación de este cohete estadounidense, un caricaturista llamado Enríquez pone a un militar y a un reportero que le está preguntando por qué tanto secretismo, por qué tanto hermetismo en la recuperación y búsqueda de este cohete. Y el militar le contesta, es que estamos en la zona del silencio. Y ahí fue donde se acuñó el nombre de la llamada zona del silencio. Pero es que la gente no comprende que se le conoce como zona del silencio, pero es zona del silencio mediático. La zona de dispersión en donde cayó el cohete no lo iban a revelar a la sociedad. Implantar un mito, una leyenda urbana en la sociedad, al paso de los años se va ampliando, la misma sociedad le está dando ese impulso y le está dando nuevos ingredientes a un tema inexistente. Sean muy bienvenidos, amigas y amigos, al canal dedicado para todos los amantes del misterio y lo paranormal. En esta oportunidad, en el programa de hoy, nuevamente, ¿no?, con la dinámica de podcast. Este es el número 12 en esta oportunidad. Y bueno, hoy tenemos el honor de que nos acompañe un invitado que se destaca en el ámbito de la ciencia, quien nos va a dar su punto de vista sobre un tema que es muy conocido, del que se habla bastante por sus mitos, sus leyendas de misterio y fenómenos paranormales, donde algunos afirman
haber experimentado situaciones absolutamente inusuales. Y precisamente el tema que vamos a abordar en este programa es sobre un lugar al que muchos denominan la zona del silencio, pero que en realidad su nombre es el Bolsón de Mapimí, geográficamente ubicado en una zona desértica que abarca los estados mexicanos de Durango, Coahuila y Chihuahua. Y bueno, el invitado obviamente va a desarrollar un poco más sobre este lugar en particular y lo que comprende y cómo es realmente, ¿no? Para que se vayan dando una idea aquellos que por ahí no tengan el conocimiento suficiente sobre todo esto, ¿no? Dicen que se caracteriza, esto se dice, por una supuesta anomalía electromagnética que afecta la recepción de señales de radio y otros tipos de comunicación. Pero para explicar mejor todo esto, que gira en torno a la llamada zona del silencio, es nuestro invitado quien tiene palabra autorizada para ir desglosando y brindándonos a través de sus conocimientos un poco más de claridad sobre todo lo que se difunde, ¿no? En algunos medios que abordan también acerca de los supuestos enigmas que envuelve a este lugar. Le damos la bienvenida a Jimmy Herrera, impulsor y promotor de la Agencia Espacial Mexicana desde el año 2004. Jimmy, te doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Es un honor para mí tenerte en este programa. Y bueno, esperemos que esta charla dé ese manto de luz, ¿no? Que muchos parece que necesitan para entender un poco más acerca de este lugar que claramente, ¿no? No hay tanta información, Jimmy, lo que me doy cuenta y por lo que estuvimos charlando fuera de cámara, que yo también, la verdad, me siento un ignorante sobre este tema. Y es que, sinceramente, hay un montón de cosas que comentaste que no las escuché, pero te digo la verdad, Jimmy, en absolutamente ningún lado. Pero bueno, nada, te doy la bienvenida, gracias por aceptar mi invitación. Espero que te sientas cómodo en este espacio. Al contrario, Gastón, muchísimas gracias por tu amable invitación. La verdad es que muy contento de estar aquí en tu podcast y sí, pues hablar del tema de la zona del silencio. Yo le llamo la inexistente zona del silencio, del cual pues he de detallar en este programa. Y bueno, pues cabe mencionar, como bien comentaste en la presentación de un servidor, como impulsor promotor de la Agencia Espacial Mexicana de 2004. Fíjate que cuando estábamos creando el proyecto de ley que crea esta nueva paraestatal, este nuevo motor de desarrollo en México, me di la tarea, no digo la tarea, mejor dicho, de hacer una especie de búsqueda de aquellos antecedentes que pudieran servir para darle más forma al documento para presentarlo ante el Congreso de la Unión en Ciudad de México, ante pues, los diversos grupos parlamentarios sobre todo. Y hay una sección dentro del proyecto que se llama exposición de motivos. ¿Qué es la exposición de motivos? Pues, ¿cuál es la justificante por la cual se presenta un proyecto de ley o un proyecto en el cual pues, se crea una ley o una reforma en sí? Y es una búsqueda detallada de todos aquellos antecedentes que pudieran servir precisamente para darle ese entendimiento a los diputados o incluso hasta los propios senadores y posteriormente al Poder Ejecutivo. Y me llevo la sorpresa de que es que realmente en México no hay un acervo histórico ni fotográfico dentro del rubro aeroespacial. No lo hay. Y cosa que me llama mucho la atención porque se supone que hacía cuentagotas, más o menos, teníamos una cierta noción de la participación de México dentro de la carrera espacial, pero no hay libros, ni documentos, ni fotografías que ahonden sobre el tema de cómo México participó tanto directa como indirectamente en el desarrollo de esta nueva industria aeroespacial, la carrera espacial, junto con Estados Unidos, que fue de las cosas que pues, realmente pudieran haber servido para implementarlo dentro de esta exposición de motivos en el proyecto de ley que sirviera para dar más lujo de detalle. Mientras estábamos trabajando y
pues ahora sí, digamos, la creación de la Agencia Espacial Mexicana en el Congreso, me quedé con esa inquietud de querer conocer y saber más a fondo sobre esta falta de información, de esta falta de historia aeroespacial en nuestro país, pero lo más importante, ¿por qué no hay fotografías? ¿Por qué no hay filmaciones? ¿Por qué no hay material que bien pudo haber servido muchísimo para darle un cierto impulso a los niños, a los jóvenes, sobre todo en el sector académico, pues para poder estar de lleno en esta nueva arena aeroespacial en el mundo? Después de que logramos la publicación en el Diario Oficial de la Federación en abril de 2010 sobre la creación de la Agencia Espacial Mexicana, oficialmente pues México ya contaría por segunda vez con una agencia espacial, porque no es la primera. La primera se llamó Comisión Nacional del Espacio Exterior, fundada en 1961, o creada, mejor dicho, en 1961 y disuelta en 1977. Disuelta. ¿Por qué la disolvieron? Cosa curiosa, que eso ya lo vamos a detallar más tarde. Y bueno, pues ya es un grupo de jóvenes, 5 jóvenes, en el cual pues, yo actualmente tengo 52 años, pero cuando tenía 30 y otro, junto con 4 compañeros más, ellos tenían 27 años, pues fuimos los que creamos y presentamos esta iniciativa de ciudadana, este proyecto de ley ante el Congreso. Pues nos veían los diputados como unos niños, incluso, bueno, ese es un tema que ya expondré en algún momento. De hecho, hicimos un libro que se llama Agencia Espacial Mexicana, una nueva oportunidad, en el cual pues ahí estábamos dando toda la justificante del por qué México requiere de una agencia espacial, pues es un motor de desarrollo en todos los aspectos, en todos los campos. México de alguna forma ha quedado muy rezagado definitivamente dentro de esta rubro aeroespacial por la falta de interés, pero más tarde me di cuenta, o una vez que se presentó esta iniciativa y logramos su aprobación en 2010, pues de que de alguna forma, como decimos aquí en México, este viejo dicho que dice que México tan lejos de la mano de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, pues esa es la razón del por qué efectivamente. Entonces, en 2010 me di la tarea, o me puse la tarea de indagar, investigar, recopilar todo tipo de material que pudiera servirme para crear un cierto orden cronológico de la participación de México dentro de esta carrera espacial, encontrar todos estos materiales que pudieran servir para poder crear un libro y pues diera luz sobre pues esta parte o esta gran laguna histórica con el que cuenta nuestro país. Y me di a la tarea de buscar libros, periódicos, revistas, e incluso se dio la oportunidad de encontrar material desclasificado, o sea, material importante, interesante y material desclasificado. Y bueno, pues yo te puedo ahora mismo asegurar que si le preguntáramos a los mexicanos, si yo le preguntara a 10 mexicanos ahora mismo si sabían que en México hubo un centro espacial de la NASA durante 10 años, te aseguro que los 10 mexicanos te van a decir, yo no lo sabía. Alguna persona tal vez ya de cierta edad, adulta, dirá, yo escuché algo o por ahí, pero no te van a dar detalles. Y es que precisamente a principios de los años 60 hubo en México un centro de monitoreo espacial de la NASA, supuestamente de la NASA, pero era del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, instalado en el municipio de Empalme, Sonora. Se le conocía como la estación de Guaymas, Sonora, y en ella pues se llevaron a cabo diversas actividades de monitoreo de las actividades tanto de la NASA, pero sobre todo y de forma encubierta del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en una operación en conjunto entre la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, o sea, la CIA, en una operación llamada Corona. Y este programa, o Corona, pues se dedicaba a poner en órbita satélites espía que fotografiaban el suelo soviético y posteriormente, bueno, pues esta operación recuperaba las fotografías a través de una pequeña cápsula que reingresaba a la atmósfera terrestre,
expandía una especie como de paracaídas y posteriormente un avión de la Fuerza Aérea pues ya lo iba y lo capturaba con un gancho especial por aguas del Océano Pacífico. Sin embargo, bueno, ¿qué papel jugaba Guaymas? Bueno, pues es que estos cohetes eran lanzados desde Vandenberg, en California, y la mayoría eran lanzados hacia el sur, por el cual tenía que pasar por la península de Baja California. Le quedaba a Guaymas, Sonora, demasiado cerca. Entonces, de alguna forma, pues las telemetrías de estas actividades espaciales se transmitían de forma totalmente remota y en tiempo real hacia un centro espacial que se encuentra prácticamente en Goddard, el Centro Espacial Goddard de la NASA en Washington, a través de una red que se llamaba la Red Mercurio. Entonces, digamos que el Departamento de Defensa, antes de la creación de la NASA, ya tenía cierta red, como una especie de red telefónica, pero una red de centros de monitoreo alrededor del mundo, del cual cuando lanzaban sus primeros satélites espaciales, pues estas redes transmitían vía telefónica, porque cabe mencionar que todavía no había satélites geoestacionarios que pudieran brindar este servicio, todo era vía telefónica. Entonces, pues imagínate el mundo cableado para poder transmitir estas telemetrías. Pues en Guaymas, en Sonora, en México, pues no era la excepción y fue partícipe de estas actividades que pues sirvieron para proyectos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sin embargo, pues de alguna forma esto del interés que siempre ha tenido los Estados Unidos en México, sobre todo en el norte del país, enfocándonos ahora sobre todo en el desierto del Bolsón de Mapimí, en la comarca lagunera, como bien comentaste al principio, pues es donde colindan los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. Hay un punto que se le conoce como el vórtice de Trino, que es precisamente donde fluctúan estos tres estados, y toda esa región del Bolsón de Mapimí, en su momento, hace millones de años, fue el mar de Tetis, así se llamaba, el mar de Tetis, y todo este bolsón, de alguna forma, abarcaba desde el sur de San Luis Potosí, del estado de San Luis Potosí, y todo lo que es Coahuila, Durango, Chihuahua, y llegaba hasta lo que es estado norteamericano de Nuevo México. Entonces estamos hablando de un desierto bastante amplio, bastante grande, y bueno, dentro de las actividades de desarrollo bélico de los Estados Unidos siempre pensaron en nuestro país como una ampliación de ese terreno de pruebas, sobre todo de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, como una ampliación del terreno de este campo militar de pruebas llamado White Sands Missile Range en Nuevo México. Y ahí pues prácticamente se realizaba ensayo de error, lanzar cohetes directamente hacia este campo militar, estudiar el cráter que provocaba, sistemas de combustibles, sistemas de navegación. En pocas palabras, también ahí se desarrollaban radares para poder tener un sistema de defensa. Estamos hablando de principios de finales de los años 50, principio de los 60, pues del cual pues la Guerra Fría fue el factor, o es el factor del cual pues había una cierta rivalidad entre lo que es los Estados Unidos y la hoy desaparecida Unión Soviética. Entonces había una rivalidad por querer conquistar no solo la parte de la industria bélica, sino también la espacial. Y en este caso, pues varios cohetes, misiles desarrollados por Estados Unidos basados de las tecnologías alemanas, porque cabe mencionar que Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial fueron los que se llevaron toda esta tecnología capturada, incluso a todo el equipo científico manejado por quien fuera Wernher von Braun, el científico alemán Wernher von Braun, pues fueron llevados a Estados Unidos junto con muchísimo de sus materiales, de sus cohetes, de los motores que fueron desarrollados en Alemania. Y esto pues le catapultó a los Estados Unidos, sobre todo pues el hecho de ser un creador, desarrollador también de la industria bélica, con el uso de nuevos misiles, incluso de cohetes. La Unión Soviética no se quería quedar atrás, y ellos pues también de alguna forma le dieron un cierto impulso a este sector, pues a través de Sergei Korolev,
quien era la contraparte, ¿no?, de Wernher von Braun. Sergei Korolev, pues digamos que es el padre de la cosmonáutica en la Unión Soviética, y ellos pues también hicieron sus prácticas, sus ensayos en sus propios terrenos. Pero en el caso de Estados Unidos, cuando empezaron a realizar las pruebas dinámicas, pruebas con los lanzamientos de sus propios misiles, como los Pershing. Hubo una que otra, antes que los Pershing eran los famosos B-2, de los que utilizaba Wernher von Braun en Alemania, en una zona que se llamaba Peenemünde. Peenemünde lanzaban los misiles directamente hacia Inglaterra y los hacían estallar en Londres, en Bélgica, en París. Y yo siempre he dicho que tienen común México con París, con Londres, con Bélgica. ¿Qué tienen en común México? Pues es que México también recibió el impacto de uno de estos cohetes B-2. Y dices, ¿cómo es eso posible? Bueno, es que en el 1947, en uno de esos ensayos de lanzamiento de un B-2 desde Nuevo México, en vez de irse hacia el norte, se desvió el cohete y se fue hacia el sur y fue a impactar a 200 metros de un cementerio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Creo que el cementerio, no estoy seguro, creo que se llamaba Tepeyac, cementerio Tepeyac o el cementerio Guadalupe, me suena más Tepeyac, el cementerio de Tepeyac. A 200 metros del cementerio, ahí impactó el B-2, hizo un cráter inmenso, y bueno, pues digamos que esas fueron como de las primeras incidentes de Estados Unidos hacia México con el uso de cohetes en sí. Posteriormente, en 1967, pasó lo mismo con un cohete Pershing lanzado desde Utah, en Estados Unidos, pues también se desvió, se pasó de más y cayó al norte del estado de Chihuahua, y pues entonces en estas consecuencias de alguna forma pues el gobierno estadounidense supuestamente le pide autorización, le pide permiso a México para poder ingresar, recuperar el cohete y llevárselo de nueva cuenta a su base militar, y cosa que así sucedió. Y a raíz de esto hubo una especie de un proyecto llamado Athena, un proyecto interesante del cual cabe mencionar que la NASA fue, digamos, la primera que utilizó a través de una empresa que se llamaba Atlantic Research Corp, digamos, unos cohetes que se llamaban Trailblazer, para hacer las prácticas del ingreso de las ojivas de los cohetes, para simular el ingreso de una ojiva y estudiar los diversos materiales para implementarlo en las ojivas nucleares. Entonces, eran los primeros lanzamientos de cohetes con ojivas para poder implementar algún tipo de material resistente al calor al momento de hacer fricción con la atmósfera terrestre. Y bueno, pues hubo muchísimos lanzamientos de estos Trailblazer lanzados desde Virginia del Norte directamente hacia o cerca de las Islas Bermudas. Hubo bastante información valiosa que ayudó muchísimo precisamente al Departamento de Defensa de querer ampliar más el uso de este tipo de cohetes. ¿Por qué? Porque cabe mencionar que existían los cohetes Atlas, los cohetes Thor, que fueron los primeros que se utilizaron dentro de la carrera espacial y de estos ensayos militares, pero eran muy costosos utilizar este tipo de cohetes. Entonces utilizaron estos famosos Trailblazer, que eran como cohetes miniatura, de alguna forma se les conocía más como cohetes sonda, y eran más económicos. Así que esta misma operación se la llevaron de Virginia del Norte, se la llevaron a Nuevo México, a White Sand Missile Range, y en el cual pues desarrollaron la Fuerza Aérea de Estados Unidos junto con Atlantic Research Corp, desarrollaron un cohete que se llama Athena. Entonces el Athena era lanzado desde un punto que se llama Green River, en el sureste del estado de Utah. Ahí construyeron una base, el Green River Test Site, y ahí pues realmente lanzaban estos misiles, este cohete, y lo que hacía es que una vez que alcanzaban una determinada altura, lo hacían reingresar en un ángulo de menos 44 y lo hacían irse directamente a velocidades de 6 kilómetros por segundo, simulando una especie de meteoro. De hecho, cuando tú ves un cohete, inclusive la basura espacial actualmente, cuando ingresan por la atmósfera, aparecen pequeños meteoros.
Es una cosa muy, muy curiosa, muy bonita de ver, aunque a diferencia de un meteoro, un cuerpo celeste que está en el espacio, que ingresa a la Tierra a más de 70 kilómetros por segundo, estamos hablando de más de 250,000 kilómetros por hora. En el caso de los misiles o de estas ojivas, pues ingresaban a unas velocidades de 27,000 kilómetros por hora. Pudiéramos ver como si fuera el ingreso de un meteoro, pero un poco más despacio, como si fuese a cámara lenta, visible y fácil de poder filmar o grabar. Y esto era lo que hacía alrededor de todo el campo de White Sands Missile Range, que estamos hablando de que era un perímetro de más de 300 kilómetros, pues ahí habían diversos puntos con cámaras balísticas, radares, que bajaban las telemetrías de estos cohetes que eran lanzados, y de alguna forma lo que hacían era que impactaran en cierta región de White Sands Missile Range, creando diversos cráteres que ellos estudiaban todo, hasta lo que le pasaba al más mínimo tornillo, hasta las piezas más minúsculas, hasta las más mayúsculas. O sea, en pocas palabras, estudiaban de todo. Y pues también este tipo de cohete, Athena, se prestaba no solamente para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se prestó también incluso para la Fuerza Naval y para la Armada de Estados Unidos, para esos misiles lanzados desde los submarinos, también para lo que es algunas así empresas privadas que eran subcontratistas de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. Estamos hablando, por ejemplo, de los laboratorios Sandia, ese es uno de ellos. Entonces eran, digamos, unos cohetes que se utilizaron sobre todo no solo para ensayar el poner cargamento nuclear, sí, y ver, sobre todo, que eso fue de las partes más interesantes de este tipo de ensayos, era cómo burlarse los sistemas de defensa enemigos, poniendo o colocando dentro de la ojiva, que sería la ojiva nuclear, pues alguna especie de señuelos que sirvieran para distraer a los radares y que estos de alguna forma no pudieran discernir o encontrar cuál de todos estos señuelos era la ojiva y poder lanzar un misil tierra-aire para poderlo contrarrestar. Entonces estos lanzamientos también servían para poder practicar o afinar sus propios radares en Estados Unidos, del cual pues sirviese para tener, pues digamos, un buen campo de defensa. Ahora, recordemos que en 1962 aconteció en octubre lo que se le conoce como la crisis de octubre, aunque dicen que malamente se le conoce como la crisis de los misiles. Yo le llamo la crisis de los misiles, sí o sí. Sí, pero hay quienes no, es malamente la crisis de los misiles, se llamaba la crisis de octubre, da igual qué aconteció en octubre de 1962, pues es que realmente Estados Unidos había colocado misiles Pershing, tanto en Turquía como en Alemania, apuntando hacia Moscú. Esto a los soviéticos no les gustó y de forma totalmente secreta, de forma encubierta, a través de barcos, llegaron a Cuba, enviaron a Cuba misiles de corto y mediano alcance que apuntaban hacia los Estados Unidos desde Cuba. Obviamente, pues esto durante la gestión de John F. Kennedy, pues no le gustó nada, ¿no? Sí, pues claro, pero si tú quién eres para poner en otros países misiles que estén apuntando y que no te gusta que yo también apunte a tu propio país. Entonces esto generó una crisis. Esto generó, por poco se daba inicio a una tercera guerra mundial, pero ya estamos hablando con el uso de bombas nucleares, con bombas atómicas, y pues la cosa sí se tornó peligrosa entre estos dos actores, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, y fue un mes muy, muy tenso, del cual pues era el que la Unión Soviética quitara sus misiles, pues sí, pero tú quitas los tuyos de Turquía y de Alemania que están apuntando a Moscú. Y bueno, pues Estados Unidos se dio por completo. Es que siempre nos han hecho en las películas creer que ellos siempre tienen la sartén por el mango y eso no es del todo cierto. Eso es pura fantasía y eso es prácticamente pura propaganda mediática. Pero la verdadera razón por la que se terminó
esa crisis de los misiles fue porque Estados Unidos se dio quitando los misiles Pershing de Turquía y de Alemania, y entonces en esa situación pues ya la Unión Soviética retiró esos misiles de Cuba, pero tomemos en cuenta que estos misiles que estaban apuntando a Estados Unidos también cruzaban por el norte de México. Cruzando por el norte de México, con dirección, ¿cuál es uno de los puntos de lanzamiento de Estados Unidos? Pues Vandenberg en California y diversos puntos al norte de Estados Unidos. Entonces, si iban a lanzar un misil soviético directamente a Vandenberg, California, tendría que pasar por el bolsón de Mapimí, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Pues ampliar su campo de defensa, pero a la vez se planificó en 1970, finales de los 60, pero sobre todo en 1970, se tenía planificado en un lanzamiento por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pues se le juntaron la Comisión de Energía Atómica, los laboratorios Andía, para aprovechar ese lanzamiento. Digamos que en un lanzamiento no solamente se hacía un ejercicio, se hacían 6 o 5, a final de cuentas, el cual pues aprovechaban el ingreso de esa ojiva y extraer toda esa información no solo de materiales, sino pues también del comportamiento, de poder realizar algunos giros bruscos que pudieran hacer esta ojiva pues un poco indetectable, o de alguna forma poder evadir si se lanzaran misiles tierra-aire, para poderlos contrarrestar. Entonces, en 1970 se tenía pensado en noviembre lanzar un cohete Athena, pero un Athena distinto, no un Athena convencional, pero un Athena distinto, en el cual querían hacer o necesitaban definitivamente hacer impactar un cohete en México. ¿Por qué? Porque cabe recordar que estos cohetes lanzados desde Utah, una vez que ya estaban en órbita, giraban a menos 40, menos 44 grados para impactar en White Sands, pero necesitaban uno que tuviera un ángulo de menos 19 grados. Y eso sería imposible una vez lanzado desde Utah a menos 19 grados, no iba a pasar por White Sands, tendría que impactar en el norte de México. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que si tú tenías dentro de tu agenda lanzar este cohete Athena en noviembre de 1970, ¿cuál sería tu justificante para poder realizar esta operación militar sin molestar a la sociedad o a la población mexicana? Entonces fue así como desde marzo de 1970 se empezó a publicar en un periódico local en la ciudad de Torreón, Coahuila, en el siglo de Torreón, para ser más exacto, se empezó a publicar desde marzo de 1970 el interés de los Estados Unidos de quererse establecer en un poblado llamado Ceballos, en el estado de Durango, bajo, que aquí es la parte más ridícula de toda la historia, es que decían que en el bolsón de Mapimí pues había ciertos fenómenos magnéticos que se estaba presentando, y que de alguna forma esto alteraba o desorientaba las brújulas. No había propagación de las ondas hertzianas, había constante caída de meteoros, y en general, de alguna forma, todo esto tenía el interés de despertar en la sociedad o en la opinión pública pues esa, digamos, justificar la presencia de estadounidenses en suelo mexicano. ¿Por qué? Porque decían que científicos de la NASA están muy interesados en estudiar las causas de esos fenómenos magnéticos en la región del bolsón de Mapimí. Y de esta parte, pues, revelaron también que querían instalar un centro de monitoreo espacial en Ceballos. O sea, revelaron que la NASA estaba realizando gestiones ante el gobierno federal de México para instalar una base de observación de monitoreo espacial en Ceballos. Algo parecido a lo que había pasado en Guaymas, Sonora, en 1961. Entonces, ya tenemos aquí el hecho de que
publicaba todos los días este periódico un artículo haciendo referencia a que una región del desierto del norte de México, en Allende, Chihuahua, en Parral, en Jiménez y Chupaderos, en Chihuahua, esa era la región en la cual ahí estaba esa zona enigmática del cual pues también se presentaba, le llamaban como zona de los meteoritos. Zona de los meteoritos. Nunca se llamó. Jimmy, precisamente eso te iba a preguntar, porque hablan de eso, que como que había, digamos, como se daba de manera supuestamente en algún momento, como que tenía una atracción esto, ¿no? Como que parece que los meteoritos buscaban ese lugar, o sea, se creó este misticismo. Yo no sé si esto es real, de acuerdo a lo que vos sabés o tus conocimientos. Esto, ¿por qué se difundió de esta manera? Porque recordemos que el ingreso de las ojivas simulan a un meteoro. Entonces, como iban a lanzar un cohete o varios, hasta ahora solamente se sabe que uno, pues obviamente se vería como un meteoro entrando por el espacio aéreo mexicano y posteriormente impactar. Entonces estaban preparando a la sociedad, estaban prácticamente preparándola para decir, no, es que la región de la zona de los meteoritos, la zona de los meteoritos, y todos los artículos daban énfasis, pero sobre todo no solo el hecho de estar propagando este misterio, o digamos que fue el inicio de este mito, del cual en la zona de los meteoritos, pues esa era la justificante misma del porqué de la presencia de los Estados Unidos, porque eran científicos de la NASA, pero resulta que eran militares vestidos de civil, del cual tenían el plan o la idea original de instalar una base cerca de Ceballos Durango para poder registrar, filmar, fotografiar, transmitir en tiempo real el ingreso de este cohete que sería lanzado en noviembre de 1970 desde Green River en Utah, en Estados Unidos. Sin embargo, todos estos artículos eran diario, sobre la zona de los meteoritos, pero luego, fíjate que una de las cosas que también llamó la atención dentro de esta cronología es el cómo inclusive utilizaron el nombre del científico alemán Werner von Braun, que decían que visitaba de incógnito esta región, que él avalaba la instalación de este centro espacial, porque si él fuera extraterrestre, así dice textualmente, él escogería aterrizar en el bolsón de Mapimí porque los radares no lo detectarían. Entonces, imagínate la opinión pública o la población en general leer esto y decir, pero nunca hablaban de esto, de que las brújulas se desorientaban, no hay propagación de las ondas hertzianas, pero nunca presentaron un fundamento científico, nunca difundieron algún tipo de fundamento científico que le diera una explicación inteligente. Era una historia fantasiosa, de alguna forma implantada para que la sociedad pudiera aceptar la presencia estadounidense en suelo mexicano, porque se estaba fraguando pues un ejercicio militar estadounidense, y sin embargo el solo hecho de haber impreso, de haber difundido el que Werner von Braun estuvo en México, estuvo en esta región de incógnito, este periódico no tomó en cuenta, el Siglo de Torreón no tomó en cuenta que su competencia, llamado el diario La Opinión, se encargó de investigar a ver si es cierto que Werner von Braun estuvo en México. Y a través de la agencia de noticias AP, Associated Press, le pidió de favor entrevistar a Werner von Braun en Washington para saber si era cierto de que él había estado en México. Le envían un telegrama al director del periódico La Opinión, en el cual Associated Press le dice: Werner von Braun dice no saber nada de Ceballos Durango. La NASA no tiene planes
de instalar ni gestionar ante el gobierno de México una base espacial. ¿Qué pasó? Que este periódico, La Opinión, sin saberlo, echó a tierra toda una logística o todo un aparato militar que se estaba fraguando, lo rompió por completo, sin saberlo, que el periódico El Siglo de Torreón enmudeció sobre este tema, a pesar de que desde marzo estaba todos los días publicando algo referente a las intenciones de los científicos de la NASA de querer poner una estación de observación espacial y darle duro con el tema de la zona de los meteoritos. Y, cosa curiosa, porque en uno de esos artículos, fíjate lo que te voy a decir, porque esto es clave, por primera vez mencionan zona de silencio, no del, zona de silencio y zonas de silencio, no del silencio. Zona de silencio o zonas de silencio. ¿Por qué? Pues porque según esto, estas zonas estaban entre Yermo, Durango y Ceballos, por la carretera libre de Torreón hacia Jiménez, Chihuahua, Torreón, Coahuila, Jiménez, Chihuahua, por la carretera libre hay un pueblo que se llama Yermo, después sigue Ceballos y posteriormente Escalón, Chihuahua. Entonces hay una línea divisoria, entonces está Yermo, Durango, Ceballos, Durango, Escalón, Chihuahua. Entre Yermo y Ceballos estaba una zona de silencio y en Escalón, Chihuahua y otro poblado que no recuerdo, pero es antes de uno que se llama Mercurio, ese también era una zona de silencio, pero estamos hablando de silencio en el cual, si estamos hablando de 1970, no había tantas estaciones de radio y casi la mayoría transmitían en amplitud modulada. Y si tú vas en el coche, sabes que la propagación de amplitud modulada no es ionosférica, es troposférica, realmente es a nivel de terreno. Si tú tienes un cerro o un edificio o algo que te obstaculice la propagación de esa estación de radio, pues obviamente en tu radio vas a ver vas a escuchar cómo se desvanece, cómo se pierde esa señal, no es tan estable como la frecuencia modulada. Entonces ese tipo de pretexto de, no es que hay zonas de silencio, pero es que zonas de silencio radial, porque para empezar, pues las mismas serranías, la misma orografía en el terreno, pues hace que esas señales de amplitud modulada pues, no se propague como debiese, ¿sí? Por la naturaleza misma de estas ondas electromagnéticas. Pero lo usaron a su favor como un misterio más, una causa más del que, es que hay zona de silencio o zonas de silencio, ¿sí? Cuando el periódico La Opinión publicó este telegrama lapidario que echó a tierra todo este plan, El Siglo de Torreón enmudece, deja de publicar artículos referente a las zonas de los meteoritos, la zona de silencio, las zonas de silencio. Y resulta ser que un mes después, un mes y medio, sale un artículo en El Siglo de Torreón como para justificar, como para limpiarse las manos, diciendo, no, sí estuvo Werner von Braun en México, lo dijo el doctor, no me acuerdo ahorita el nombre, pero Sorsman. Tuvimos un encuentro con unos integrantes del consulado de la Embajada de Estados Unidos en Chihuahua, de Estados Unidos instalados en Chihuahua. Y ellos fueron los que nos aseguraron que sí, que estuvo por aquí Werner von Braun y que sí, que la NASA está muy interesada en hacer estudios de este desierto, de la zona de los meteoritos y todo este misterio. Y luego resulta que estas dos personas del consulado de la Embajada de Estados Unidos en Chihuahua, dice que eran miembros de la United States Information Service, o la famosa USIS, esta agencia de información de Estados Unidos, famosísima por trabajar en paralelo con la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Y era famosa por inventarse nombres, o de alguna forma era el que se encargaba de limpiar la imagen de algunas personas que de alguna forma mediáticamente se expusieron y bueno, pues era famosa esta agencia de inventarse nombres para decir que ellos habían dicho lo de la visita de Werner von Braun y que la NASA misma fue la que dijo esto,
la otra institución dijo lo otro, entonces inventaban toda esta historia. Y bueno, pues de alguna forma ya se perdió tu completa credibilidad de las intenciones de los estadounidenses, y de alguna forma también en este mismo artículo que justificaba el que sí estuvo por aquí Werner von Braun, mencionaron que ya habían retirado la NASA, que por problemas financieros se habían recortado muchísimo presupuesto para sus programas, entre ellos el de poner una base de observación espacial en Ceballos. O sea, se los quebró el diario La Opinión, ¿no? Eso fue en mayo, y posteriormente el 11 de julio de 1970, en la madrugada, 2:30, casi 3 de la mañana del sábado 11 de julio de 1970, cae un cohete Athena lanzado desde Green River, teniendo dentro de su carga material radioactivo, según cobalto 57, que posteriormente, con documentos y con una buena investigación, descubrí que no fue cobalto 57. Fueron dos materiales mucho más peligrosos. Para englobarlo y posteriormente presentarnos ya los detalles, actualmente cierta región en donde cayó el cohete Athena, hoy en día se le conoce como la biosfera del bolsón de Mapimí. Es un perímetro, un laboratorio, es un perímetro que encierra el punto en donde cayó este cohete. Pero este perímetro llamado biosfera del bolsón de Mapimí no es más que un cerco sanitario para que la gente precisamente no vaya a este punto en donde actualmente todavía hay material radioactivo. Lo curioso es que todos aquellos que dicen que la zona del silencio, ¿por qué le llaman la zona del silencio? Te lo explico. Porque una vez que cayó el cohete el 11 de julio de 1970, y cuando ya el Siglo de Torreón y el diario La Opinión le empezaron a dar cierta cobertura a la búsqueda y recuperación de este cohete estadounidense, un caricaturista llamado Enríquez pone a un militar y a un reportero que le está preguntando por qué tanto secretismo, por qué tanto hermetismo en la recuperación y búsqueda de este cohete. Y el militar le contesta, es que estamos en la zona del silencio. Y ahí fue donde se acuñó el nombre de la llamada zona del silencio. Pero es que la gente no comprende que se le conoce como zona del silencio, pero es zona del silencio mediático. La zona de dispersión en donde cayó el cohete no lo iban a revelar a la sociedad, porque los artículos que surgieron después o que fueron publicados después del impacto del cohete se centraban en que había caído entre Yermo y Ceballos Durango, para llevar a toda la gente curiosa y todos aquellos que de alguna forma, vamos a participar en la recuperación del cohete, vamos, ¿dónde cayó? Pues dicen que cayó entre Yermo y Ceballos Durango, pues ahí va toda como las caricaturas de los Simpsons, ¿no? Que va toda la población ahí. Pero el punto era en otra parte. Esa era la zona del silencio, pero el silencio mediático, la zona de dispersión. Y yo te pregunto, Jimmy, ¿por qué? O sea, porque acá vos estás dando información que la verdad, como lo dijiste al principio, lo desconoce muchísima gente, muchísima. ¿Qué es más conveniente vender toda esta promoción, digamos, de el misterio en el lugar, haciendo tours y cosas por el estilo? ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de estar en el lugar? Seguramente habrá sido, supongo yo estoy preguntando porque obviamente quiero saber, pero habrás estado en el lugar y conoces el lugar y habrás hecho muchos estudios, porque me estabas contando que incluso monitoreabas el lugar y todo eso. ¿Qué podés contar sobre eso? Sí, mira, a lo largo de estos 15 años que estuve prácticamente recopilando información, estudiándola, analizándola, para crear una cronología de los hechos para poder tener un Perdón que te entendimiento. interrumpa, Jimmy, pero ¿sabes por qué te hago esta pregunta? Porque he escuchado por ahí que dicen que nadie le hace un seguimiento al lugar. Digo, entonces es más conveniente decir como que, digamos, personas como vos que tienen el conocimiento y están, por ejemplo, como vos
en la agencia espacial, por ejemplo, a alguien que tiene, digamos, autoridad para dar voz sobre todas estas cosas, lo hacen parecer como que nadie se interesa realmente en esto, pero vos, por lo que me decís, Jimmy, la verdad que es todo lo contrario a lo que se dice por ahí, difundiendo, obviamente, estas teorías de misterio, ¿no? Sí, efectivamente, como bien comentas, que al final de cuentas, digo que a lo largo de todos estos 15 años que he estado estudiando, que he estado recopilando toda esta información, todo este material, analizándolo punto por punto, o sea, te voy a decir una cosa, yo creo que les va a impactar, pero cuando hubo esta desclasificación de material, me di la tarea de descargarlo todo, todo, hasta el más mínimo detalle, cómo era el cohete, cómo estaba diseñado, quién lo fabricó, dónde lo fabricó, qué elementos utilizaron, todo el tecnicismo, todo, me refiero a que no solo me enfoqué en una determinada cosa, aquí te estoy hablando de que realicé o junté más de 30 gigas de material entre archivos Word, entre archivos PDF, y estos 15 años me han servido de leerlos 30 gigas. Entonces imagínate el nivel de información para darle cierto orden, porque yo siempre, como una cierta ejemplo, yo siempre pensaba que era como, imagínate un jarrón que lo rompieron y todas las piezas las dispersaron por todas partes, y la labor era encontrar pieza por pieza, irlas juntando hasta crearle un sentido de la forma, ¿sí? Y la historia es exactamente la misma, porque tú puedes tener una operación encubierta, tú puedes tener una operación de forma secreta y la podrás ocultar, pero por mucho que la ocultes, siempre dejas un cabo suelto, y ese cabo suelto, por donde te vayas, poco a poco ese hilito te va a ir llevando, poco a poco, hasta ir descubriendo la razón de la operación. Entonces, recordemos que en los años 70, obviamente 50, 60, 70, no existía la información que hoy en día, la fluidez con la que viaja la información, esa interacción, porque antes toda la comunicación era unilateral, hoy en día es bilateral. Entonces estas personas que se creían que mantener en secreto cierta operación ya se iba nadie lo iba a saber en un futuro, pues se equivocaron, porque el solamente hecho de publicar un material desclasificado va a servir de base para poder encontrar toda la operación que tenían de alguna forma bien guardado en secreto, pero te lleva muchas sorpresas. Primero, sobre todo, el decir, a ver, vamos a ver, ¿qué facilidad tienen los Estados Unidos de entrar a México a hacer lo que les da su reverenda gana? ¿Quién les da ese permiso? ¿De dónde sacan toda esa, digamos, pues sí, vuelvo a decirlo, esas facilidades, y algo tiene que haber? O sea, ¿quiénes brinda ese permiso para poder realizar todas estas operaciones desde 1961 con Guaymas, Sonora, con este centro de monitoreo espacial de la NASA, que no era más que del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y actualmente, bueno, con lo que pasó en 1970 con el cohete Athena? Pues resulta ser que también con materiales desclasificados, que de hecho hay un libro que les recomiendo mucho, se llama Nuestro Hombre en México, de Winston Scott, que es prácticamente quien era el líder o el jefe de las operaciones de la CIA, que tenía su oficina en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México. Winston Scott era el director de la CIA de México, fue partícipe de todo esto también. Pues resulta ser que con materiales desclasificados más el libro que su hijo publicó sobre estas actividades encubiertas que realizaba su padre, pues hay información directa y verídica de que los presidentes de Estados Unidos, desde Adolfo López Mateos, a Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, estaban en la nómina de la Agencia Central de Inteligencia. O sea, eran miembros, eran elementos de la CIA, recibían una nómina. Entonces ahí es donde yo entendí entonces por qué esas facilidades de los estadounidenses en suelo mexicano. Ahí sí estamos hablando de traición a la patria, definitivamente. Por esa razón no existe un acervo histórico dentro del rubro aeroespacial en México. ¿Por qué? Por precisamente su participación directa en este tipo de
operaciones encubiertas de Estados Unidos realizados en suelo mexicano. Esa es la causa por la cual en México no tenemos un acervo histórico ni fotográfico. Porque, vamos a ver, tomemos como ejemplo este centro de monitoreo espacial o centro de actividades espaciales de la NASA en Guaymas, instalado en el 61, que decían que era para fines completamente civiles. No se preocupe la población, este tipo de cosas solamente es para fines civiles. Ah, entonces si eran para fines civiles y decir que durante 10 años está una estación de la NASA en nuestro país, pues con mucha razón deberías de compartirlo en los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública para que los niños y los jóvenes pues puedan crecer o les pueda motivar estudiar materias o incluso cuando crezcan carreras afines dentro de esta industria aeroespacial. Imagínate eso, ¿qué sería este país? Pero no lo fue, todo fue una mentira. La herramienta o la estrategia que Estados Unidos ha utilizado siempre, no solo en México, en cualquier país, es la mentira. Esa es la clave de cómo Estados Unidos es el país que es actualmente. Y bueno, pues las mentiras tarde o temprano se descubren y bueno, pues aquí está la verdad, ¿no? Y de lo que estamos platicando, dentro de algo del cual pues también, retomando el tema del bolsón de Mapimí, estúpidamente llamada la zona del silencio, es un fenómeno de la comunicación. Es un ejemplo que bien los que estudian comunicación hoy en día, ciencias de la comunicación, ciencias de la información, pues les puede servir de ejemplo cómo implantar un mito, una leyenda urbana en la sociedad, al paso de los años, se va ampliando, la misma sociedad le está dando ese impulso y le está dando nuevos ingredientes a un tema inexistente. ¿Sí? Entonces, es un tema, fíjate, te voy a decir una cosa, o les voy a compartir algo. Cuando tú te encuentras todo este material y empiezas a darle ese orden y dices, ahora entiendo muchas cosas, ahora entiendo del porqué de muchísimas cosas. Créeme que hubo personajes interesantes en esta historia, y te voy a hablar de uno en particular que fue comandante de las fuerzas rurales de Ceballos, que se llamó Capitán Jaime González Sepúlveda. Capitán Jaime González Sepúlveda, cuando cayó el cohete Atena el 11 de julio, fue llamado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, en México, para que ayudara a que con su gente pudieran de alguna forma mantener en control pues a aquellos curiosos o personas que estaban interesadas en buscar el cohete. Por eso los concentraron entre Yermo Durango y Ceballos Durango. Ahí los tenían concentrados y los artículos decían por ahí está el cohete, por ahí está el cohete, cuando realmente el cohete estaba en el estado de Chihuahua. Es como hacer el ejercicio militar y que nadie vaya a la escena del crimen para que no lo ensucie. Porque la tarea era estudiar la forma en cómo impactó y los elementos que llevaba este cohete. Que no era cobalto 57, que tanto decían cobalto 57, cobalto 57. No era cobalto 57. Era tantalio 182 y dióxido de torio. O sea, el cobalto 57, según los documentos, no fue utilizado porque no tiene la suficiente radiación para ser detectado, porque te voy a decir cómo detectaron o cómo encontraron. Ellos ya sabían en dónde había impactado el cohete. Los Estados Unidos sabían dónde había impactado este cohete. Pero le hicieron de cuento y de historia de que una vez que impactó el 11 de julio, los siguientes días vino una comitiva de Estados Unidos para ir a buscar el cohete y entonces todos se centraron en ¿dónde? En Ceballos Durango. ¡Qué casualidad! En Ceballos ahí se concentraron todos estos de la comitiva estadounidense vestidos de civiles, que en su mayoría eran militares,
Y entonces a raíz de ahí dijeron, no, vamos a empezar nuestra búsqueda entre Yermo y Ceballos. Hay una empresa que se llama AG&G, que era utilizada por la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos porque era una avioneta que estaba adaptada con unos detectores de radiación, tanto beta como gamma. Y entonces lo que hacían era que cuando estos cohetes eran lanzados e impactaban en Nuevo México, esta avioneta lo que hacía era peinar la zona hasta encontrar un emisor de radiación que era colocado dentro de esta ojiva que sirviera como un punto de referencia para que cuando pasara la aeronave pudieran detectar el sitio donde había impactado. Solamente le llevaba un par de horas poder encontrar el sitio de impacto. No era muy difícil con este tipo de aeronave. Se llamaba el famoso T-Bone o el 02 Bravo. Este avión lo utilizaron en México también, pero antes de utilizarlo primero le hicieron toda la faramalla de la búsqueda del cohete, que difícil, que hace mucho calor y que estamos sedientos, necesitamos más personal de Estados Unidos, vamos a mandar llamar más helicópteros, que vengan más militares. Y entonces se formó un grupo de militares estadounidenses establecidos en Ceballos, y poco a poco ellos sabían dónde estaba el punto, que estaba en un lugar que se llama Estación Carrillo, y en un lugar que se llama Laguna de Palomas, por ahí estaba donde había caído Atena. Y poco a poco se iban yendo para allá, hacia el punto donde había caído. Pero tardaron semanas en poder hacer toda esta faramalla, toda esta mentira de lo difícil que es encontrarlo, porque obviamente no iban a despertar esa, como decirte, el de que qué rápido lo encontramos. Obviamente tenían que hacer todo un circo, todo un teatro para que a la sociedad la mantuvieran un poquito aplacada, ¿sí? Y que todo fue un incidente, pero que no fue ningún incidente. Jimmy, perdón, ¿no? Ahora que hablas de incidente, vos sabés que yo siento, por lo menos por lo que veo y cómo se difunde la información acerca del lugar, más que nada, siempre teniendo en cuenta este misticismo, ¿no? Que gira en torno al lugar. A veces me da la sensación de que quisieron como mostrarlo como una especie de Roswell del lado de México, ¿no? Porque, viste, hablan del tema del turismo, porque justifican con esto, ¿no? Que dicen, no, esto genera turismo, creemos que la gente, o sea, los que hacen estos tours de ir a recorrer el lugar, incluso pasar la noche, porque sé que lo hacen, escuché que lo hacen y algunos lo afirman, que llevan a grupos de personas, las hacen pasar la noche ahí para tener ciertas experiencias de contacto, supuestamente, con civilizaciones que podrían estar visitando el lugar, ¿no? Sí. Y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Esto obviamente tiene que ver con este misticismo, digo. Claramente forma parte de un negocio. Si no, no lo harían, ¿no? Porque esto gratis no creo que se haga. No. Entonces digo, quieren que se vea como una especie de Roswell en ese lugar de México, pero a la vez lo justifican por otro lado con esta cuestión, ¿no? De que esto atrae el turismo, de que esto fomenta trabajo en el lugar, de que hay otras personas que también se ven beneficiadas, ¿no? Digo, ¿esto lo justifica aquel que hace el negocio? ¿O realmente lo dice en pos de que realmente hay personas que pueden, ¿no?, tener recursos que no sé, los ayuden a sobrevivir, digo, en ese lugar, ¿no? ¿Cómo lo ves vos a esto, desde tu punto de vista, digo? Pues realmente que precisamente por la falta de información, que realmente todo no es más que una leyenda urbana creado y generado por charlatanes. Y lo peor de todo es que esto fue generado precisamente por una persona que tenía la misión de crear esta historia. Sonará mucho el nombre del Harry de la Peña, famoso Harry de la Peña, que fue precisamente quien compartió desde la primera publicación en marzo del 70
sobre esta zona misteriosa, enigmática y sobre todo de anomalías magnéticas, que incluso él compartió un tema demasiado estúpido que de rato se los debe contar, pero dando respuesta a todo esto, es que esta persona, Harry de la Peña, fue el primero en implementar el hecho de el que vio un negocio en esto. Entonces, si prestamos atención al hecho de que si en marzo de 1970 no está acuñado el nombre zona del silencio, sino zona de los meteoritos, o zona de silencio, o de zonas de silencio, es imposible que haya una historia antes de 1970 que te hable de la zona del silencio. ¿Sí me explico? ¿A qué me refiero? Antes de 1970 no existía ni siquiera zona de los meteoritos ni zona de silencio. Sin embargo, la historia de aquellos quienes se encargaron de desinformar más que de informar desde los años 70, después de caído el cohete, estamos hablando ya del 73, 74, a raíz del 75 en adelante, y todas las décadas posteriores, han surgido una serie de personas que se han encargado de difundir el mito, no quien lo originó, que es una cosa muy interesante, pero esto es parte de un fenómeno de la comunicación que utilizan en Estados Unidos y que fue implementado aquí, el hecho de decir de que a quien se usó como persona para difundir un mito, una historia falsa, esa persona no va a hacer ni un libro, ni lo va a tener por escrito. Terceras personas son los que se van a encargar de hacerlo. Y entonces es la forma en como más agarra fuerza la leyenda urbana, la historia falsa, el mito, lo que tú quieras. Es una cosa muy curiosa. Pero hoy en día no te vas a encontrar ni un libro hecho por Harry de la Peña, quien hizo esta mentira. ¿Por qué? Porque hay indicios y pistas que esta persona, cuyo nombre real es Augusto José de la Peña Pérez, alias Harry, ese era su alias, según documentos, sobre todo para documentos desclasificados, trabajaba para el Departamento de Defensa, bueno, no para el Departamento de Defensa, me estoy equivocando, trabajaba como un enlace del gobierno federal, como un enlace del gobierno. Estamos hablando de un agente secreto del Departamento Federal de Seguridad. Ya, el Departamento Federal de Seguridad, la DFS, era famosa por hacerle el trabajo sucio a la CIA en México. ¿Sí? De hecho, quienes me vean y tienen Netflix, búsquense un documental que se llama ¿Quién mató a Manuel Buendía? ¿Quién mató a Manuel Buendía? Un periodista increíble que tuvo este país, asesinado, creo que en 1994, si no recuerdo. Una persona que revelaba a los espías de la CIA en México. Él decía, a esa persona que está en tal lugar es un espía y si tiene dudas pregúntele, su domicilio es tal y su teléfono es este. Así lo publicaban en el periódico, este periodista Manuel Buendía. Y bueno, es un tema muy interesante este señor, pero Manuel Buendía dejó él sí dejó un acervo, dejó más bien, más que un acervo, dejó un legado en sus libros que se llama La CIA en México. Y este legado que dejó Manuel es las herramientas mismas para descubrir cómo opera la CIA en México o cómo operaba la CIA en México. Y a quienes utilizaba, incluso instituciones, incluso hasta religiosas, que eso me llamó la atención y tiene toda la razón, para ayudar a los trabajos encubiertos de ciertos agentes. Augusto José de la Peña, alias Harry, hay dos hipótesis interesantes de por qué el Harry. Una es por un ensayo nuclear que se realizó en Nevada, del cual generó una suciedad radioactiva, la peor que hubo en Estados Unidos, y su nombre clave era Harry, le llamaban Harry el Sucio, de ahí la película de Clint Eastwood, Harry el Sucio. Y dos, que el nombre Harry proviene de un tío de esta persona que él se parecía muchísimo a ese tío y entonces le pusieron de cariño Harry. Esa es
el pretexto, ¿no? Pero sin embargo, pues digo que documentos, sobre todo, revelan que, pues más que nada, dan las pistas de que esta persona era un agente del servicio secreto. Y entonces su papel era precisamente implantar esta historia a través de este periódico, a través de un redactor llamado Miguel Ángel Ruelas Talamantes, para posteriormente darle pie y cabida a esta historia para justificar la presencia de los estadounidenses. De hecho, estos mismos artículos dicen que este señor Harry, que supuestamente trabajaba para Pemex, y tú dices, trabajaba para Pemex, pues todo lo que yo estoy leyendo en los artículos pareciera que este señor trabaja más como enlace de gobierno federal que para Pemex, Petróleos Mexicanos. Aunque si trabajaba para Pemex, aunque si hubiera trabajado para Pemex tenía agentes del servicio secreto como empleados para estar monitoreando las actividades de los líderes sindicales de esta paraestatal. Y entonces dices, mira, por aquí lo vas a ver y por acá también lo vas a ver, era un agente, quieras o no. No se ha dicho nunca hasta ahora, pero hay documentos del cual, sobre todo una entrevista de quien organizó todo esto, de quien orquestó todo este tema, una entrevista que le realizaron y él mismo dijo que eran atendidos por un agente, sobre todo en particular de un agente del Servicio Secreto de México. Y este periódico, con todos los artículos, prácticamente te revela la forma de lo que él hacía. Decías, es que este es el agente, por donde le quieras ver. Solamente hay que leer. Solamente es leer y vas a encontrar. Yo les he dicho a amigos que tengo en Torreón, tienen ahí la hemeroteca. Si quieres saber la verdad, pues lee, búscala, léelo tantito y vas a encontrar la verdad. Déjate de estarte creyendo estupideces que se está vendiendo gente charlatana que a eso se dedica. Que es una forma de vida, pues sí, qué bien, pero ¿sabes qué pasa? Pues que también vive contando la verdad, no contando mentiras. Pero claro, es que esa verdad hasta ahora se está sabiendo, ¿sí? Entonces, esta persona que nunca dejó un libro, el tal Harry de la Peña, nunca dejó un libro sobre, si no fueron terceras personas que publicaron, por ejemplo, el profesor Santiago García Jr., publicó un libro que se llamaba La enigmática zona del silencio, las dos caras de la enigmática zona del silencio, y tú vas a ver una serie, una colación de diversas versiones de cómo fue eso del descubrimiento de la zona del silencio. Nunca hay una en particular, porque todas son falsas. Y es que dicen que en 1960, unos dicen que en el 64, otros dicen que en el 66, otros dicen otro año, que Harry de la Peña supuestamente estaba trabajando en Pemex, iba en el desierto y entonces agarró su radio para comunicarse a la base en Torreón y por más que llamaba no le contestaban. Y entonces él dijo, aquí qué extraño que no me esté contestando el operador en Torreón si lo estoy llamando por radio. Y al otro día que llegó ahí con su compañero para decirle, oye, te estuve llamando por radio y tú no me contestabas. No, aquí no te escuchaste, aquí nunca, radio estaba normal, aquí no se oyó nada. Y entonces eso despertó la curiosidad del Harry para regresar al sitio y entonces se percató que ahí había zonas del silencio, ¿sí me explico? Y a raíz de ahí fue como surgió el mito del porqué, ¿sí? Y volvemos. Entonces, Jimmy, perdón, todo lo que sigue después, que incluso hasta dicen que se ven, no sé, cosas ahí, eso lo agregaron, o sea, es Claro. una sumatoria de todas estas leyendas, digamos, Claro. que se fue acrecentando. Todo tiene una explicación. Por te voy a decir una cosa, que porque dicen, no, es que, esto también palabras de Harry de la Peña, es que según un científico de la NASA grado 2, y no sé, se lo inventa, tiene una teoría de que posiblemente aquí cayó un meteorito muy grande y entonces es de níquel y pues está generando un campo magnético y esa es la razón por la que aquí en este desierto no se propagan las ondas hertzianas. Luego te voy a decir una cosa, a ver, lo más estúpido que he escuchado en mi vida, porque aquí en la península de Yucatán, hace 65 millones de años cayó un meteoro de los grandes que hizo extinguir a los dinosaurios, hizo un cráter de 300 kilómetros al norte de Mérida, se le conoce como el cráter de Chicxulub,
Y en la península de Yucatán, ni en el poblado de Chicxulub hay fenómenos magnéticos. O sea, que a mí no me inventen con un rollo ahí que en el desierto es que ahí cae un meteoro y entonces ahí está todo el magnetismo. A ver, perdóname, acá hay otro que es de 300 kilómetros y no hay absolutamente nada de ningún tipo de fenómeno, por lo cual se cae completamente, se echa a tierra toda tu historia inventada. Pero es que la gente se lo creía, Gastón, la gente se lo creía. Estamos hablando de los 70s, cuando no había hombre, no había redes sociales, no había lugares en donde, oye, vamos a intercambiar opiniones, no había una retroalimentación inmediata, todo era filtrado, todo era prácticamente a través de revistas, de periódicos, de programas de televisión, programas de radio, que si la zona del silencio, y la zona del silencio, y la zona del silencio. Entonces fue como, de alguna forma, esto sirvió para encubrir lo que verdaderamente aconteció el 11 de julio con esta operación militar estadounidense. Si te fijas, ahora hablamos más de un fenómeno que no existe o de un lugar que no existe que del tema que aconteció con los militares estadounidenses en suelo mexicano. Volvemos a lo mismo. Vean la hemeroteca. Yo no me lo estoy inventando. Les invito a que vayan, los exhorto a que vayan a la hemeroteca y lean que de marzo de 1970 no existía la zona del silencio, la llamaban la zona de los meteoritos o zona de silencio. Entonces, ¿por qué dicen que en el 64? ¿Por qué ese invento del que el señor estuvo en el desierto y no le contestaban por radio? ¿Por qué no propagaban las ondas hercianas? ¿Por qué no mencionaban en el periódico que eso había acontecido desde el 64, del 66, del año que te dé la gana? Porque es un invento, ¿sí? Entonces, cosa muy curiosa, porque realmente cabe señalar cuáles eran las causas de este cohete, ¿no? Del cohete de Athena. No solamente era para poder medir más o afinar más el rango de los radares o los sistemas de defensa de los Estados Unidos, sino que también ahí tenía dos cápsulas que simulaban, porque cabe mencionar que cuando se estaba desarrollando las ondas espaciales para estudiar los planetas como Júpiter, Saturno, estamos hablando de las misiones Pioneer de la NASA. Si prestamos atención, estos no utilizan un panel solar para poder suministrarse de energía. Desarrollaron una planta nuclear miniatura que se le conoce como RTG, y los RTG adentro, en su interior, no es más que precisamente un generador de radioisótopos basados en plutonio 238. Y este es su suministro de energía. Parte de los ensayos de este cohete que cayó en México era ensayar, en el caso de que una de estas naves con una sonda espacial Pioneer, inclusive de las famosas Transit, que no eran más que el padre de los GPS, por así llamarlo, se llamaban antes de los GPS, se llamaban Transit, también utilizarían un RTG, pues ensayaban, o parte de estas operaciones era simular un fallo técnico con el cohete antes de colocarlo en órbita, que cayera en terreno y posteriormente hacer un ensayo de ir a recuperar el cohete y con ciertos tambos o toneles especiales limpiar la tierra contaminada por este elemento radioactivo. Esa era parte del ensayo que tenía la Comisión de Energía Atómica. Y eso fue lo que pasó, porque una vez que cayó el cohete Athena en México, semanas después que lo encontraron, y lo encontraron por esta avioneta que mencioné hace un momento, esta avioneta de AG&G, mandaron un tren desde Oro Grande, Nuevo México, hasta estación en Escalón, Chihuahua, y de ahí hacia Estación Carrillo, donde todo esto ya lo tenían ellos estudiado, porque cabe mencionar que toda esta gente ya había hecho una prospección del terreno antes de realizar esta operación. Ellos no llegaron así a ver cómo nos va, ellos ya sabían la logística y ellos tenían los mapas, que inclusive este mismo periódico decían que tienen unos mapas tan detallados que se impresionaban los pobladores y aquellos que de alguna forma eran voluntarios para
búsqueda de ese cohete, de lo detallado que eran los mapas. Digo, pues es que claro, es que estos hicieron una prospección y hay estudios de que ellos estaban interesados en este terreno desde 1954. Desde 1954, fíjate lo estúpido de esto, Gastón, 2 tenientes volando en un avión jet, porque acuérdate que en esos años no había satélites, entonces todo lo que era el sistema de inteligencia de la Fuerza Aérea o de la CIA, pues era tomar fotografías y empezar a recopilar una base de datos fotográficos. Y en 1954 hubo un sobrevuelo precisamente, en el bolsón de Mapimí, y aterrizaron en Torreón, pernotaron en Torreón con el pretexto de que es que se habían perdido. O sea, salieron desde una base cerca de Phoenix, Arizona, cruzaron toda la frontera, llegaron hacia el desierto del Bolsón de Mapimí, sobrevolaron, fotografiaron y aterrizaron en Torreón. Ay, es que nos perdimos. Vamos a dormir, repostamos y mañana le seguimos nuestro vuelo de regreso a Laredo, Texas. Entonces, dices esas historias tan estúpidas que dices, ¿cómo que 2 tenientes se perdieron, por favor? O sea, ¿cuántas horas de vuelo necesitas para ser un teniente de la Fuerza Aérea? Decirme que te perdiste en el aire me está viendo la cara de tonto, pero lamentablemente en los años 54, pues sí se encontraron una población que le vio la cara de tonto, lamentablemente, pero es que así ha sido. Lo mismo pasa con el tema de la zona de silencio. Una operación militar estadounidense realizada en suelo mexicano bajo el beneplácito del gobierno federal de este país. ¿Y qué pasa? Pues que entonces esa operación de esa zona de silencio, como no fraguó, no gestó, porque el periódico La Opinión lo tumbó con ese telegrama, pues entonces esos remanentes de esa estrategia lo utilizaron ahora a su favor como para encubrir, como cortina de humo, para encubrir lo que se había realizado con este impacto del cohete Athena. Y entonces surgieron libros, revistas y todo a manera de desinformar. Hay que aclarar, este cohete era de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hoy en día mucha gente se cree que era de la NASA. La NASA no tenía absolutamente nada que ver. De hecho, la NASA era el cliente por el estudio de esos 2 módulos radioactivos que pusieron en la ojiva para simular los núcleos de los RTG de estas sondas espaciales y los hicieron caer en México para simular precisamente ese fallo de estos cohetes Atlas o cohetes Thor que eran utilizados para colocar sus módulos de servicio y todo esto que iban a lanzar al espacio. Entonces, una vez que recuperaron este tren que vino nomás a tomarse la foto, a llevarse, pues dice que se llevaron muchísimas toneladas de tierra radioactiva y todo eso, es una vil mentira, simplemente era parte del ensayo. Y qué casualidad que en 1970, según había un programa que le llamaban El Hombre y la Biosfera, se pensó entonces en hacer un laboratorio del desierto, hacer un perímetro dentro de esta zona del Bolsón de Mapimí, en la comarca lagunera, y poner un laboratorio en su interior. Este perímetro no es más que el cerco sanitario de donde cayó el cohete Athena. Sí me gustaría exhortar a la gente que escucha sobre el tema de la zona de silencio, no se crean todo este tipo de historias, es falso completamente. Y sí realmente se corre un cierto peligro si visitan o se internan en el desierto, porque pueden llegar a lugares en el cual pues todavía hay remanentes de este material radioactivo, porque ellos dijeron que era cobalto 57, cosa que es falsa, porque tengo los documentos que demuestran que era totalmente de otra cosa, que el cobalto 57 tiene una vida media de 200 días, o sea, deja de emitir radiación en 200.000 el cobalto 57, pero el que utilizaron en estas misiones dura 14.000 millones de años. Ustedes busquen ahora mismo
ponlo tú mismo si quieres, ahora que estás ahí en tu computadora, búscate el dióxido de torio. ¿Cuánto dura la vida media del dióxido de torio? ¿Por qué usaron dióxido de torio? Para simular el plutonio 238. Por esa razón. Entonces, es muy peligroso, por eso es la biosfera del bosón de Mapimí no es más que un cerco sanitario, y aquellas personas que se internen, cuidado, tengan sus precauciones, porque yo no lo recomendaría internarse del todo, porque todavía hay remanentes de este material radioactivo que a la larga les puede ir mal. Si tú lo respiras, te puede dañar la salud. ¿Sí? Si se te pega en la piel, te puede dañar la salud. Estamos hablando de un material radioactivo que deja de emitir rayos gamma, radiación gamma, en 14.000 millones de años. También se utilizó tantalio 182. Pero Jimmy, esto entonces, la verdad que ya me haces pensar más cosas, mira, porque si me estás diciendo que hay esta situación, digamos, con respecto a cuestiones de salud, podría provocar algún problema, digo, alguna cuestión a largo plazo, no sé, la gente va, se queda y, y existe esto que estás mencionando vos con respecto a la radiación. eh, ¿No es irresponsable, digo, ir a exponer a personas por una cuestión Este, mística? Lo que pasa es que la gente no la internan adentro de la biosfera, no la internan adentro del perímetro, pues no está Ajá, permitido, es afuera. claro, ajá. Pero nunca falta aquellos que sí se meten o que sí se internan, ¿sí me explico? Entonces, de todos modos, te digo, esa falta de conocimiento no les echo la culpa, pues es que tampoco lo saben. Simplemente, pues, generacionalmente esa leyenda, ese mito, y que cada vez le van incrementando más y que cada vez surgen más personas que de alguna forma quieren verle el lado lucrativo, pues no tienen el conocimiento de lo que realmente de lo que verdaderamente pasó, de lo que verdaderamente aconteció. Pero hoy en día realmente sí es una irresponsabilidad. Entonces, y muy peligroso. Ahora, tuve una pasada visita, tuve la oportunidad de ir hace un mes precisamente al Bosón. Yo sí me interné, pero yo sabía precisamente los puntos en donde yo no quería yo mismo, fíjate, que estudié esto y exactamente sé en dónde se encuentran los puntos calientes, por así llamarles. Yo no me interné por ahí, me interné por otra parte y llegué al punto de impacto, pero sé precisamente en dónde se encuentran esas zonas en donde no se es recomendable pasar. Yo no fui porque no llevaba llevaba un contador Geiger, de hecho. Hice unos estudios, hice mediciones precisamente donde cayó el cohete, pero sin embargo sí sé que tener la suficiente precaución precisamente y sobre todo para exhortar a las personas que nos ven que no vayan a ese sitio del todo adentro de lo que es la biosfera, o sea, que tengan cierto respeto, porque sí hay ciertos remanentes de este material radioactivo que no han limpiado, porque tengo las fotografías que lo comparan. Entonces, eh, parte de esta visita que tuve ahora ahí en Torreón fue también para meterme de lleno en la hemeroteca y me sirvió muchísimo de poder asentar toda esta investigación que he realizado, en donde me encontré esos artículos publicados por los periódicos y en donde reafirman y confirman, mejor dicho, lo que les he expuesto hasta ahora. Y cabe mencionar que yo tenía una cierta hipótesis porque dije, a ver, vamos a ver, si esto fue accidental, cosa que de los estadounidenses no me creo porque son los mentirosos, porque así ha sido realmente, lamentablemente, la forma de trabajar con ellos. Y, y no lo digo yo, lo dice la misma historia y lo dicen los documentos cuando tú cotejas y tú vas comparando. Por eso ese orden cronológico del cual me dediqué a hacerlo, pues entonces iba encontrando los contrastes y las lógicas y, dice, y me quedé pensando, dije, a ver, vamos a ver, he estudiado completamente el campo militar de White Sands Missile Range en Nuevo México, y si ellos lanzaban sus cohetes y misiles en determinados puntos,
pues debe de haber un equipo de trabajo que se encargaba de la parte de filmación, fotografía, captar los momentos para obviamente después hacer los correspondientes análisis. Yo me quedé pensando, dije, si esto del cohete Athena tuvo que haber pasado lo mismo, tuvo que haber lugares o puntos en donde sirvieron para poder fotografiar, filmar, documentar el ingreso de este cohete. No lo iban a dejar esa oportunidad así nomás porque sí, tenían que documentarlo. Y algo más importante, que viene a menos 19 grados. Entonces me di la tarea de estudiarlo vía satélite durante 15 años y encontré ciertos puntos que me llamaron mucho la atención, y en este viaje, del cual tuve oportunidad hace un mes, pues me acabo de encontrar que efectivamente hay ciertos puntos que fueron utilizados para colocar cámaras balísticas para fotografiar el ingreso, por lo cual también te lleva a encontrar esa lógica de que antes de que sucediera el impacto del cohete Athena, pobladores de los diversos lugares dentro del bolsón de Mapimí ya habían reportado de que veían luces en los cerros. Que eran estas, y no solamente que veían luces, que veían alemanes. Dices tú, que veían alemanes. Entonces tú te pones a pensar, yo, claro, pues es que estaban instalando el equipamiento fotográfico, el de filmación, las cámaras balísticas, y por eso estaban esas luces de noche. ¿Y por qué alemanes? Pues porque para un poblador que pues, vaya, no, sin afán de ofender, pues, no ha salido del ejido y ve a una persona, güey, de ojos azules y cree que es un alemán, pues no es más que un militar estadounidense colocando el equipamiento para filmar previo al impacto del cohete Athena. Y entonces fui a estos puntos y efectivamente son lugares en donde colocaron cámaras balísticas, por lo cual esta historia tiene un antes, un durante y un después. Yo en forma de broma, siempre cuando hablan de la zona del silencio, yo lo asemejo más como a la película de la Guerra de las Galaxias. Todos tuvimos la oportunidad de ver la Guerra de las Galaxias, la de 1977, en donde es el episodio 1, pero cuando empieza la película dice capítulo 4, y tú dices el capítulo 4, y lo que pasó con el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿verdad? Eso ya vinieron después. Con el tema de la zona del silencio sucede lo mismo. La gente que te vende la historia siempre te cuenta del capítulo 4 en adelante, pero no te cuentan el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Sí me explico? Y esa es la tarea que realicé, darle cuerpo al capítulo 1, al capítulo 2 y al capítulo 3. Y ahora entendemos todo lo que ha pasado hasta el momento. Eso es lo que desmitifica todo una zona del norte de México, del desierto del Bolsón de Mapimí, que tiene una belleza impresionante. Cada cosa tiene lo suyo, cada lugar tiene lo suyo. Y hay gente que no le gusta el desierto, hay gente que sí, en fin, en general. Pero yo tuve la oportunidad de visitarlo hace un mes, después de 15 años de espera, de estarlo estudiando vía satélite, los puntos, entradas, poblados, todo, logística del movimiento militar estadounidense en esa región. Por cuestión de trabajo, por cuestiones de viaje, por cuestiones, no tuve la oportunidad hasta ahora, este año, hace un mes que tuve, ahora sí, la gran oportunidad de poder estar. La verdad es que me llevé un buen sabor de boca, muy contento de este viaje. Es un lugar precioso, de enigmático no tiene nada. Me llevé navegadores, GPS, compás, análogos, digitales, y es más, te voy a decir una cosa, Gastón, casi, bueno, realmente aprovecho para comentarlo porque hice un ejercicio precisamente por el tema de a ver si es cierto que aquí no se propagan las ondas hertzianas. Yo soy radioaficionado, tengo mi propio indicativo y me especializo en tener comunicaciones digitales con los satélites, sobre todo con la Estación Espacial Internacional. He tenido muchas oportunidades de platicar con los cosmonautas y astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, incluso bajar imágenes directas de la Estación Espacial Internacional, y coincidió con mi pasado viaje dentro del desierto del Bolsón de Mapimí, bajar, yo creo que soy el primer mexicano en bajar imágenes de la Estación Espacial Internacional, estando ahí dentro del Bolsón de Mapimí, en la noche,
y nunca tuve ningún problema de que aquí no se propaga las ondas hercianas. Lo bajé a través de VHF, lo que se llama Very High Frequency, o sea, lo más difícil. Y lo más difícil estaba operando genial. O sea, a mí que el tema de que no se propagan las ondas hercianas es una mentira. Es una vil mentira. Y tengo el video y tengo el material, te demuestro que ahí se propaga genial. Es más, yo te aseguro que ese desierto, más que silencio, es la más ruidosa que puedas encontrar. De silencio nada, es ruidosa. Y eso es lo que vamos a comprobar el próximo año, Dios mediante, que vamos a seguir realizando ahí unas ampliaciones, porque también ahí me sirvió para hacer un cierto scouting, para ver los puntos en donde vamos a desarrollar un documental muy interesante que estoy seguro que les va a gustar. Jimmy, te quería preguntar, vos me habías comentado, esto fuera de cámara, que tenés escrito 2 libros y estás, digamos, ya preparando otro, ¿no? Que vas a publicar. ¿Dónde, para la gente que le interese saber en profundidad todo esto que estuviste más o menos desarrollando, porque claramente acá resumiste un montón de información en este video o en este programa, pero si quieren leer de manera más, digamos, profunda todo esto, ¿dónde lo podrían conseguir? Gente de México que quizás puntualmente se interese muchísimo más porque tiene que ver con, claramente, ¿no?, la historia de México. Esto es parte de la historia de México. Y quizás muchos no lo saben. Como Sí, dijiste hoy al principio, hay muchas personas que no tienen ni idea seguramente de todo esto que estás compartiendo ahora. es Entonces, correcto. ¿dónde podrían, digamos, hacerse con esta historia o con todo Sí, este material? de hecho, prácticamente estoy ahorita, ya están terminados, ahorita estoy acabando de pulir uno, de hecho, el primero se llama La Red Mercurio, todavía no la tengo ahorita en distribución, próximamente ya te lo haré saber para que tú lo compartas con todos con tu auditorio. La Red Mercurio es la primera en donde precisamente trata sobre la participación de México con la carrera espacial, sobre todo cómo se colocó, cómo se hicieron las gestiones para que se instalara en México un centro de monitoreo de actividades espaciales de la NASA, que no era más que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que estuvo aquí durante 10 años. Muestro fotografías, muestro gráficas, muestro papeles bastante comprometedores, ¿no? Sobre todo documentos firmados entre lo que es Estados Unidos y México, y que digo, bueno, de aquí dentro de estos estatutos, los Estados Unidos no cumplió con su palabra, ¿no? De hecho, de que iba a haber intercambio de tecnología y muchas cosas que nunca sucedieron, obviamente. Y el hecho de que al principio que mencioné que la Agencia Espacial Mexicana es la segunda, porque la primera fue la Comisión Nacional del Espacio Exterior, creada en el 61 y disuelta en el 77. Esta Comisión Nacional del Espacio Exterior, más que ser una agencia espacial en México, era el pretexto, porque lo requería los Estados Unidos, que hubiese una figura gubernamental. La Comisión Nacional del Espacio Exterior se creó para justificar en sí esa relación entre la NASA y México, para poder colocar en Guaymas, Sonora, esta base de monitoreo espacial. Y después fue disuelto por José López Portillo con el pretexto de que había una crisis petrolera en el 73 y eso surgió, vamos, eso originó el que se quitara ese motor de desarrollo en nuestro país. La verdad es que es una pena lo que ha acontecido en México, porque créeme que es un país, hay mucha creatividad. Hay muchos jóvenes que tienen mucho entusiasmo, mucha creatividad, son ingeniosos sobre todo, ¿no? Si tomamos como ejemplo Brasil, fíjate, Brasil sí le apostó al desarrollo científico al grado que ellos mismos hicieron lo que en su momento México, al meterse al tema aeroespacial, pero llegó un punto en que aquí lamentablemente el zapato de los Estados Unidos es que no se nos ha quitado de encima. Y en Brasil ellos domesticaron la tecnología, compraban los aviones Bombardier en Canadá, los desarmaban por completo y ellos crearon sus propios aeronaves sin copiárselas, obviamente sin fusilarlo, como decimos en México, sin que sea un plagio. Y crearon su empresa Embraer. Y actualmente es increíble que muchísimas aerolíneas, sobre todo aquí en México, aviones regionales, se utilizan con aviones brasileños. ¿Qué pasa? ¿Que en México no se pudo crear aviones o qué? Pues es que nunca al gobierno no le interesó porque eran subordinados de los Estados Unidos, estaban en nómina, estaban pagados precisamente para que no hubiera ese tipo de desarrollos,
porque somos una competencia directa. Y no hablo de México, sino de América Latina en general. No solo hablo de México, América Latina en general. Eso es lo que pasa, esa es la verdadera razón por la cual no hay un acervo en este país, un acervo que hable sobre la industria aeroespacial desde sus inicios y de su desarrollo. ¿Por qué? Pues porque estaba, prácticamente era partícipe de este tipo de operaciones encubiertas de los Estados Unidos. Entonces, esa es una de las causas. Entonces, es un tema muy extenso. El siguiente libro, realmente hago la cronología de un mito, que también espero en este mismo mes acabarlo de pulir para en septiembre ser registrado. Yo creo que en septiembre ya te daré la fecha en donde la pueden conseguir. Espero que igual se suban a Amazon, en diversas librerías. Ya te haré llegar la información, una copia inclusive para que lo tengas. De estos libros. El primer libro que hicimos se llamó Agencia Espacial Mexicana, una nueva oportunidad. Estuve como coautor, La Red Mercurio, Cronología de un mito, y estoy en ello precisamente. Son 3 libros prácticamente. Bueno, Jimmy, no sé si para ir cerrando querés dejar algunas palabras finales con respecto a esto y lo definiste varias veces, creo, en toda la charla, a las mal llamadas, ¿no? Zona del silencio. Pero si querés rematar con alguna palabra final o algún mensaje, la verdad que es el momento oportuno, creo yo. Bueno, yo ante todo agradecerte el espacio que me brindas, porque creo que este tipo de foros prácticamente, de espacios para poder darle difusión a un tema que es interesante, no deja de ser interesante, ¿no? El hecho de que yo le llamo un fenómeno de la comunicación que bien se puede estudiar, ¿no? Para todos aquellos que estudian ciencias de la información y comunicación, pues este es un tema, la llamada zona del silencio, la inexistente zona del silencio, de cómo la misma sociedad ha ido no solo permeando, sino generando más a esta falsa historia que de alguna forma pues ha sido aprovechada por algunos cuantos que pues se aprovechan de la falta de conocimiento de la población y de la sociedad en general, haciendo o lucrando con ellos de un tema del cual pues es inexistente. Yo exhorto a aquellas personas que pues presten atención, realmente no se dejen engañar. Yo siempre he dicho, hagan con su dinero lo que quieran, pero si quieres pagar porque te cuenten mentiras, pues es tu dinero. Si quieren ver la cara de bobo, pues tú adelante, ¿no? Es tu dinero. Pero siempre de un lado A, siempre hay un lado B. Yo creo que siempre se ha tratado del lado A, pero ahora ya está mostrándose el lado B. Y el lado B es lo real, la verdad. Y si hay guías de antemano que se dedican a seguir diciendo que ahí se aparecen ovnis, fantasmas, y que el magnetismo, y que si la brújula se vuelven locas, y que si las ondas hertzianas, ya no se crean esas historias. A lo mejor hablemos de algo que aconteció realmente y cómo aconteció. Eso serviría muchísimo más, eso sería más fructífero de alguna forma, en vez de estar contando tonterías que nunca existieron o que de alguna forma sirvieron para encubrir una operación. No seas partícipe de algo que se generó para encubrir una operación militar extranjera en suelo mexicano. Eso es la mal llamada zona del silencio, del cual no existe, porque ha habido gente que va y dice que busca y no encuentra nada y se salen todos decepcionados. Pues claro, es que no vas a encontrar nada, es que no lo hay. Es que no lo hay, y quienes te lo dicen es porque se lo inventan. Y muchos de ellos están fuera de esa zona perimetral llamada, estás en lo que es la biosfera del bolsón de Mapimí, ese perímetro, tú no puedes estar ahí dentro, la mayoría siempre están afuera o muy alejados vendiéndote historias de que ahí, hasta ahí llegaba la zona del silencio. No existe tal, no se crean ese tipo de historias falsas. Así que pues yo te agradezco muchísimo el espacio, encantado estar aquí participando en tu podcast y esperando tener la oportunidad de nueva cuenta de poder saludarnos en persona y compartir este tipo de historias que estoy seguro que será de interés para todo tu amable auditorio. Bueno, Jimmy, agradecido enormemente que hayas estado acá, dándole luz a algo que poco se dice, poco se habla. Y en mi anterior programa, este sábado pasado,
yo ya había anunciado que existía esta posibilidad de tenerte como invitado, pero no quería spoilear demasiado, digamos. Era como que los estaba preparando, ¿no? A todos de esto que iba a acontecer hoy. Y bueno, la verdad que la charla es muy interesante y creo que hay muchas personas que van a reconocer, ¿no? Que, bueno, parece que a conveniencia de algunos, siempre lo mejor es no decir lo que es verdad. Te cuento algo, antes de cerrar, te cuento Sí, por algo, supuesto. lo voy a contar para que todos se queden y digamos que sea como una segunda parte, ¿no? Que no todo se cierra con este podcast. Pero hace rato mencioné sobre el capitán Jaime González Sepúlveda, el comandante de las fuerzas rurales de Ceballos, que se encargó de controlar a toda esta población curiosa en búsqueda del cohete Athena. Esto fue en el 70. Bueno, en 1976, el 29 de julio de 1976, a las 9 de la noche, en el salón de actos de un instituto en Torreón, este capitán ofreció una conferencia a las 9 de la noche. Una conferencia del cual platicaba, compartía su participación directa en la búsqueda y recuperación del cohete Athena. Presentó unas diapositivas que, según el autor Santiago Jiménez Jr., dijo que eran únicas e inéditas hasta la fecha, esas diapositivas, esas fotos. Al día siguiente de haber brindado esa charla, el capitán Jaime González Sepúlveda fue asesinado. Fíjate, al día siguiente de haber ofrecido esa charla y mostrado esas diapositivas, fue asesinado. Versiones dicen que fue porque tuvo un conflicto con subordinados de un subordinado y se dispararon, y otras versiones dicen no, que fue un problema de faldas. Bueno, total. Yo tengo una hipótesis y me la creo más. Fue silenciado, porque era un cabo suelto. Y era un cabo suelto porque él tampoco se creía el tema de la zona de silencio. Y siendo un comandante, capitán porque volaba aviones, volaba avionetas, tengo entendido, de hecho. Por eso era capitán, pero también era comandante de las fuerzas rurales y tenía, pues prácticamente él estaba adentro de la operación de búsqueda, y qué mejor que él haber tomado fotografías que posiblemente eran muy comprometedoras para ciertas instituciones o personas, del cual yo creo que fue silenciado para que no se propagara la verdad o no quedaran cabos sueltos en esta mal llamada historia zona del silencio. Entonces ahí se los dejo de tarea, que esto no termina, tiene su lado ahora sí, pues muy delicado, ¿no? De que no hablemos de un tema nada más de supuestas fenómenos ufológicos, paranormales y demás de una zona, porque aquí lamentablemente también se han llevado vidas de por medio. Se ha llevado vidas de por medio. ¿Y por qué digo vidas? Pues porque meses más tarde hubo algo similar del cual no me he enfocado en estudiarlo, pero ya lo he de estudiar en su momento. En un poblado de Chihuahua también cayó posiblemente un cohete con material radioactivo. Llegaron primeramente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y fueron asesinados por personal estadounidense en el sitio donde localizaron el susodicho objeto, y fueron calcinados. Entonces, estamos hablando de que son temas que realmente son delicados y que pues obviamente una falsa historia, una leyenda urbana es suficiente para encubrir lo que realmente aconteció. Entonces, no nos creamos esas mentiras. Mejor vamos a investigar y llegar al fondo, y que este tipo de situaciones no vuelvan a acontecer. No, tremendo, Jimmy, lo que acabas de decir. Pero bueno, vos lo dijiste, es parte de la historia y no todos Así lo es. saben, ¿no? Así es. Está bueno decir las cosas como son. Jimmy, quiero agradecerte profundamente, enormemente por Contrario. bueno, haber querido estar acá y bueno, charlar de todo esto.
compartir todos estos conocimientos y la verdad, sobre todo. Así que se agradece muchísimo y bueno, nada, espero que podamos coordinar para otra oportunidad, que Claro que sí. sería, bueno, la continuación de todo esto. Claro que sí. Podemos hablar de otros temas con todo gusto. Bueno, Jimmy, muchísimas gracias, de verdad. Te mando un abrazo grande y de verdad, encantado Igualmente, de haberte tenido acá. igualmente, y un saludo a tu amable auditorio. Gracias, Jimmy. Muchas gracias. Muy bien, amigas y amigos, para ir cerrando este episodio, quiero agradecer nuevamente a Jimmy. Voy a colocar acá mismo redes o otros medios de contacto para, bueno, si quieren seguirlo y bueno, sobre todo eh, lo de los libros, ¿no? Que él publicó y que inclusive, como bien dijo, está trabajando en otro, ¿no? Que es el tercer libro, hablando de todo esto, ¿no? Profundizando en este tema. Y bueno, ustedes saben, y esto yo lo adelanté el sábado anterior, ¿no? En vivo y en directo, que lo íbamos a tener. No había dicho el nombre, no había dado muchas especificaciones sobre el invitado. Era precisamente quien tuvieron acá presente, Jimmy Herrera. Pero sobre todo lo que a mí me deja esta charla, y es lo que les fui comentando más o menos adelantando, es que muy probablemente, más allá de que este canal sí es verdad que está enfocado, ¿no?, en los fenómenos del misterio, en lo paranormal, mi postura no siempre va a ser la de alguien que fomenta la creencia en todo esto. Porque ustedes saben que también quiero poner esta parte, ¿no?, que es la objetividad. Y cuando tengo un invitado, como en este caso Jimmy Herrera, como ha sucedido también en el caso de Miguel Aceves, por ejemplo, que también es una persona no solo escéptica, sino que si bien él entiende que existen fenómenos que pueden no tener explicación, pero no defiende la falsedad, amigos. Y yo les dije que en cada episodio íbamos a tratar de ir subiendo de nivel. Y cuando me refiero a subir de nivel es a tener presente a personas como Jimmy Herrera que se animan a decir la verdad con respecto a cosas que quizás a algunos no les pueda gustar demasiado. Y esto no tiene que ver con enfadar a nadie, con disgustar a alguien, con meterle la mano en el bolsillo, si es que algunos lo quieren ver de esa manera. No estamos por ofender a nadie, ni buscar rivales, ni enemistades. Simplemente quiero encargarme de que acá se diga lo que es y más allá de que cada uno pueda tener su postura, su forma de ver las cosas, pero este canal no fomenta la mentira. Y eso es algo que lo voy a sostener hasta que, no sé, no exista más el canal. Pero realmente, amigos, creo que da gusto escuchar a personas como Jimmy Herrera que se animan a decir esto, aunque ya les digo, a algunos los pueda disgustar. Amigos, esto es así y a veces hay que decir lo que es. Y podemos desilusionar a algunos o podemos también abrirles la mente y los ojos y sacarles sobre todo, ¿no?, ese vendaje que desgraciadamente algunos tienen y es por desconocimiento. Simplemente por eso. No tiene nada que ver con otra cuestión, ¿no? No es ignorancia, es desconocimiento, como dijo Jimmy Herrera. Muy bien, amigas y amigos, les agradezco por haberme acompañado, por habernos acompañado en este episodio y nos vemos en un próximo programa o un próximo directo. Hasta la próxima. Chau, chau.